Hola, ¿qué tal? Les habla su maestro Pablo Rodarte de la clase de Fisiología General. En esta ocasión estamos haciendo el repaso de la fisiología del músculo esquelético. Espero que les sea de utilidad. Primero vamos a hablar de la estructura del músculo esquelético, que es bastante fácil. El músculo se compone de fibras. Esas fibras están básicamente adosadas a una estructura llamada tendón. Y este tendón está adosado a una aponeurosis y este a su vez al hueso, para conformar el aparato musculoesquelético que nos da movimiento a todos los mamíferos. Bien, esta estructura como tal anatómica del músculo está conformado por fibras musculares. Estas fibras musculares pueden ser cientos de fibras dependiendo del músculo en cuestión, y este a su vez está cubierto por un tejido conectivo. Esta fibra muscular está a su vez conformada por miofibrillas. Las miofibrillas son básicamente sarcómeras que están dispuestas en un eje longitudinal y que le van a dar la contracción al músculo. Recordemos que la sarcómera es, por definición, la unidad funcional del músculo. ¿Qué es una unidad funcional? Es el arreglo, es la estructura, en este caso microscópica, que va a ser la mínima estructura que va a poder tener una contracción. Entonces la sarcómera es la unidad funcional del músculo. Esta está dividida en varias partes. Para su estudio vamos a mencionar únicamente la banda Z, que es a la cual están unidos los ligamentos, los filamentos, perdón, delgados, y la banda M, a la cual están adosados los filamentos gruesos. Recuerda que por cada filamento grueso hay dos filamentos delgados. Como puedes ver a la derecha en el círculo, en un corte transverso de la sarcómera, puedes ver que cada filamento grueso está rodeado por 6 filamentos delgados, y a su vez cada filamento delgado está rodeado por 3 filamentos gruesos. Esto es una relación 2:1 en la relación final. Bien, vamos a hacer un acercamiento un poco más amplio hacia la sarcómera. Estamos viendo que la sarcómera entonces es de una banda Z hasta otra banda Z, que en el interior va a contener estos, digamos, filamentos delgados y los filamentos gruesos. Vamos a verlos un poco más de cerca en su estructura. Recordemos que en estos filamentos existe también una proteína llamada titina. Esta proteína da elasticidad, confiere elasticidad y también mucha resistencia al músculo. Recuerda que es una de las proteínas más grandes del cuerpo. La miosina, entonces, que es el filamento grueso, es esta proteína que conforma este filamento. Recuerda que es como si adosaras un montón de palos de golf y los pusieras en una disposición como de un ramo, por decirlo así, con las cabezas viendo hacia el exterior del tallo. Es la conformación del filamento grueso, básicamente. La conformación del filamento delgado es un poquito más compleja, pero básicamente son 3 proteínas: la actina, la troponina y la tropomiosina. Lo importante que debes de saber es que la actina es la proteína que actúa, precisamente como su nombre lo dice. La troponina, recuerda que es la que tiene una alta afinidad al calcio, que vamos a ver en la funcionalidad del músculo, y la tropomiosina está adherida al sitio de unión, al sitio activo de la proteína actina. Ok, este es un corte histológico básicamente del músculo esquelético y de la sarcómera. Okay. Vamos a ver un poco más a detalle las subunidades que componen el filamento delgado, que decíamos que son 3 subunidades y que básicamente es el que es un poquito más complejo. Bien, si nosotros lo partiéramos en pedazos, tendríamos estas 3 moléculas grandes, estas 3 proteínas, y hasta arriba vemos esta especie de aceitunas que en el centro tienen un sitio de unión. Este sitio de unión es el que precisamente tiene una afinidad muy alta por la otra molécula que se llama miosina. Esto es lo que hace un principio importante en la contracción. Estos están arreglados en un eje helicoidal,
es decir, como una doble helicoidal parecida al ADN que tanto mencionamos siempre. Y estos a su vez estos sitios de unión de la actina, estos sitios activos están cubiertos por esta proteína que se llama tropomiosina. Esta tropomiosina va a cubrir estos sitios de unión, evitando que se dé la unión entre la actina y la miosina. La troponina está unida a la tropomiosina, pero a su vez tiene una alta afinidad al calcio. Entonces, durante el proceso de contracción, lo que sucede con la troponina es que se une al calcio, gira en su estructura moviendo la tropomiosina y libera el sitio de unión de la actina para que se dé esta estructura llamada puentes cruzados con la actina y la miosina. Sí, básicamente este es el movimiento que acabamos de describir, en el cual los sitios de unión se ven liberados y se puede dar la unión entre la actina y la miosina. Ok, entonces básicamente lo que vemos en un corte histológico de la sarcómera son estas bandas A, que son los filamentos gruesos, que son las líneas más oscuras, y las líneas en donde no se encuentra el filamento grueso, donde solo se encuentra el filamento delgado, se les llaman bandas I. Esta es la manera en la que la sarcómera se contrae o se relaja. Ok, entonces durante el proceso de unión de la actina y la miosina, lo que sucede es que hay un proceso que se llama en inglés power stroke, y este genera la contracción muscular. Vamos a verlo un poco más detenidamente y paso a paso. Bien, tenemos en esta diapositiva el ciclo completo de la unión de la actina y la miosina, y el power stroke, el golpe de poder en el que se da la contracción, pero vamos a verlo paso por paso. Bien, antes que nada es importante que recuerdes que antes de la contracción se va a unir una molécula de ATP al brazo de la miosina. Gracias a la enzima ATP-ASA que contiene este brazo, esta se va a romper y se va a formar una molécula de ADP, como puedes ver en la gráfica, y va a haber un fosfato libre. Recordemos que este fosfato libre siempre es el que nos va a dar esa fuerza, esa energía disponible para cualquier función en la célula. En este caso, la función es doblar el brazo de la miosina. Lo que sucede entonces es que en este punto el ATP llega, se rompe, deja un fosfato libre y está listo para la acción, la miosina. Pero esto sucede antes siquiera de que se vaya a realizar la contracción, es decir, en el proceso de descanso, de relajación del músculo. Bien, en el momento en el que el potencial de acción alcanza la célula y este potencial de acción alcanza los túbulos C, se libera, recordemos, calcio en el retículo sarcoplásmico. Cuando el calcio está presente, entonces recordemos que la conformación del filamento delgado cambia. Al cambiar esta conformación, libera los sitios de unión de la actina y se da la unión actina-miosina. En este punto, entonces se activa la liberación del fosfato libre, y eso nos da la fuerza para que se doble el brazo de la miosina. Al doblarse el brazo y estar unido a la actina, genera una fuerza, un jalón, por decirlo así, de la molécula de actina contra la de miosina. A eso le denominan golpe de poder o power stroke. Sí, y en este punto se libera el ADP y el fosfato. En este punto se desliga, se desconecta la miosina de la actina y deja en paz ese brazo para que llegue una nueva molécula de ATP, y entonces se repite el proceso de la contracción. Todo esto mientras el calcio está presente en el citosol, es decir, está presente en el interior de la célula. En el caso de no existir ATP disponible, por ejemplo, para que se suelte el brazo de la actina y la miosina, en este caso, por ejemplo, en este caso después de la muerte se produce el famoso efecto de rigor mortis, es decir, la rigidez
cadavérica. O también en el caso de algunos atletas se puede producir el famoso calambre, es decir, un agotamiento momentáneo del ATP disponible en la célula genera que el músculo se quede contraído sin la posibilidad de regresar a la relajación. Eso es lo que sucede bien. Este proceso repetido una y otra vez hace que la sarcómera completa se acorte, y en este proceso, al acortarse una sarcómera tras otra genera la contracción muscular. Bien, en esta gráfica vemos puntos para repasar. Entonces sabemos que el nervio trae un potencial de acción. Ese potencial de acción llega, abre canales de calcio en la membrana presináptica, y este calcio, cuando entra a la célula por su gradiente de concentración, va a causar cambios dentro de la membrana presináptica que van a precipitar las vesículas presinápticas que contienen la acetilcolina hacia la hendidura sináptica. Al llegar a la hendidura sináptica, esta acetilcolina va a estimular los receptores de acetilcolina y va a abrir esos canales nuevamente. Esos canales van a dejar entrar sodio a la membrana postsináptica, y de esa manera va a continuar el potencial de acción a través de la membrana de la fibra muscular. La membrana de la fibra muscular, recuerden que tiene una extensión muy importante que se llaman túbulos T. Estos túbulos T viajan también al interior, muy cerca de las miofibrillas, pero más importante que eso, van a estar muy relacionados con esta estructura verde llamada retículo sarcoplásmico. Recuerda que el retículo sarcoplásmico es una red de tubos que simplemente están diseñadas para almacenar el calcio y no dejarlo todo el tiempo libre dentro del citosol. Entonces, al llegar el potencial de acción al túbulo T, hace que se libere el calcio al interior de la célula, es decir, en el citosol. En ese punto cambia la conformación del filamento delgado, y entonces se da el famoso puente cruzado, la famosa unión filamento delgado de actina y la miosina. En ese punto se dispone de ATP para llevar a cabo la contracción. Finalmente, cuando cesa este estímulo de la acetilcolina y el potencial de acción no está presente más, entonces en ese punto la bomba de calcio que utiliza ATP va a regresar el calcio que está libre en el citosol y va a cesar la contracción. Bien, eso es todo en este repaso.